¿Ya está? Ya está. Veloz. Hola, qué gusto estar con ustedes, aunque no lo crean, quien viene gateando Oli. es justamente una de nuestras participantes. Es un gusto estar con ustedes en esta plática de jóvenes entre jóvenes y que pues procuramos siempre que sea del agrado de ustedes, abordando temas que seguramente para ustedes son importantes. Y pues bueno, por supuesto que no es la excepción el día de hoy. Hola, José Ángel. Hola, Aarón. Hola, Mestli. Vamos a comenzar con esta transmisión con un tema que ellos eligieron. Y entonces, José Ángel, ¿nos dices el tema, por favor? Sí, claro que sí. El tema de hoy, permítame tantito para que se lo diga así, tal cual, es consecuencias de tener una educación sexual deficiente. Ok. Ok, fíjense, consecuencias de una educación sexual deficiente. O sea, ¿qué implica todo esto? Pues es parte justo de lo que vamos a abordar el día de hoy. Y a mí me gustaría que, Aarón, nos dijeras cómo fue que eligieron este tema. Bueno, pues como elegimos cada uno de nuestros temas, nosotros nos juntamos por chat, obviamente. Estuvimos cada quien enviando propuestas sobre qué tema estaría bien hablar y creímos que este tema de educación sexual estaría bien porque tiene muchas implicaciones a nuestro parecer, ¿no? De eso vamos a estar hablando durante toda la plática y pues más ahora que nunca, yo creo. O sea, ahorita que las escuelas están cerradas, entre comillas, pues sí se hace todavía más importante tener una educación sexual pues de calidad, ¿no? Ok. Mestri, ¿Misma pregunta? misma pregunta. Pues justo, yo creo que la educación sexual es algo que desde siempre ha estado como muy relegada, cada vez un poquito menos, cierto, pero aún así es muy poco. Por ejemplo, yo recuerdo que en primaria nos daban un taller que era bueno, ciertamente era bueno, pero era una vez al año. Y para la cantidad enorme de cosas que puede abarcar la sexualidad y que es importante conocer, creo que es muy poco. Y eso que creo que mi escuela estaba bastante bien. Entonces, pues sí, creo que es algo que hay que tratar de manera, pues no urgente quizás, pero sí, es muy relevante, creo yo. Ok. Sí, sí. José Ángel, ¿por qué también a ti te llamó la atención este tema? Bueno, todo empezó cuando me puse a leer una nota que decía que México tiene una alta tasa de embarazos no deseados y sobre todo en niñas y adolescentes. O sea que en México eh, hay niñas de 12 años que se convierten en madres. Y entonces, pues viendo esta problemática, pues dije, debemos de abordar este tema. Es relevante para todos porque es una gran problemática. Así es. Fíjense, yo voy a compartir con ustedes algo que pasó hace tiempo, lo escuché en el radio y tendrá como 5 años más o menos, ¿no? En un noticiario estaban comentando de una niña, efectivamente niña porque, pues bueno, no se puede pensar de otra manera, de 5º año de primaria. O sea, estamos hablando que es una niña de 11 años más o menos, que estaba embarazada y ella se sentía muy mal por estar embarazada porque decían que la iban a correr de su casa. Y entonces le preguntaban, pero ¿no usaste preservativo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Conoces de preservativos? Y ella respondió que sí conocía diferentes métodos anticonceptivos, pero que pensó que nunca le iba a pasar a ella el embarazarse. Y le dice la persona que le estaba entrevistando, bueno, el embarazo es lo de menos y las transmisiones de enfermedades sexuales. Y dijo ella, eso no me preocupa que me puedan correr de mi casa y estoy embarazada.
O sea, esas cosas son justamente aspectos que nosotros tenemos que considerar. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo hablamos de una educación sexual deficiente? ¿A quién le compete? ¿A los padres de familia o a las instituciones educativas? Ok. Bueno, pues yo creo que es un trabajo conjunto. En general, la educación creo que es un trabajo conjunto, no solamente la sexual. Y también me gustaría hacer aquí una distinción. La educación sexual es bien importante, sobre todo por dos áreas que abarca. Tenemos la área biológica, o sea, la meramente reproductiva, la que nos puede transmitir enfermedades de transmisión sexual, pero también está la parte erótica, que muchas veces se omite por completo, ¿no? Es como un tema tabú, es como un tema prohibido para hablar con los niños, con nuestros propios hijos. Entonces, yo creo que la escuela, pobremente, trata de abarcar la educación sexual biológica, pero omite por completo la cuestión erótica. Y pues bueno, van de la mano, ¿no? La sexualidad con el erotismo. Híjole, ahorita vuelves o sea, nos comentas qué opinas, Mestli y José Ángel. Yo nada más quiero dejar así al aire algo muy breve por lo que dices, y es justamente que un maestro, cuando yo estaba estudiando la carrera, decía que para todos los hijos, los padres son asexuados. O sea, los hijos no conocen de la sexualidad de sus padres. Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Ojo, ¿qué puede pasar con eso? Bueno, primero, retomando lo que comentaba Aarón, yo también considero que pues es responsabilidad tanto de los padres de familia como de las escuelas y que justo se quedan mucho únicamente en la parte biológica, reproductiva, y no tocan cosas del erotismo, como mencionaron, que creo que es bien importante para poder tener una vida sexual plena, que se pueda realmente gozar y que es importante también, ¿no? Pero además también creo que muchas personas pueden llegar a pensar que el dar educación sexual puede hacer que sus hijos se vuelvan más precoces, pero no se trata solo de eso, o sea, también puede ayudar a identificar un abuso, por ejemplo. Creo que muchas veces tenemos un concepto como muy pequeñito de abuso, cuando en realidad puede haber una gama enorme. Y también creo que dentro de el tema de la sexualidad cabría abarcar las diferentes preferencias sexuales y las diferentes identidades de género, y que educar en eso desde pequeños puede hacer que tengamos una sociedad más tolerante y que también las personas que se salen de la norma, digamos, puedan sentirse en más confianza de expresar quiénes son y lo que les gusta. Entonces, realmente es toda una gama de cosas lo que puede tratar este tema. José Ángel, ¿qué opinas de esto? ¿Es responsabilidad de las escuelas, responsabilidad de la familia? ¿Cuántas cosas pueden estar alrededor de este tema? Sí, pues es algo que se complementa, porque desde la familia se puede empezar a tocar estos temas, pero a veces no se hace de la manera correcta. Hay quienes piensan que hablar de estos temas con su hijo, con su hija, los lleva como, pues a eso mismo, a caer, a meterles curiosidad. Y está el caso contrario, en donde hablan como si una relación sexual fuera lo peor que te pudiera ocurrir, porque depende de la familia, vienen tradiciones como que dicen, no, es que tú no puedes hacer esto hasta que te cases, ¿no? Y temas religiosos, son varios elementos que pueden afectar esto, pero yo creo que lo más importante es empezar a hablar de este tema con mucho tacto, porque incluso algunos de nosotros como hijos podemos como sentirnos incómodos al hablar con nuestros padres. Yo en lo personal recuerdo que cuando mi papá intentaba hablar de eso, yo lo repelía y decía que no,
pero pues me doy cuenta que la verdad es que debí aceptar, ¿no? Porque es una ayuda y además ayuda a fortalecer esa relación entre padre e hijo. ¿Puedo decir algo Sí, rápido? claro, Creo ustedes, que, por ejemplo, la desinformación y el verlo como tabú empieza mucho desde casa, cuando a nuestros hijos no les enseñamos el nombre correcto de nuestros genitales, de las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y les ponemos nombres chistosos o que no suenen tan fuertes y desde ahí, o sea, simplemente estamos hablando de lo que compone nuestro cuerpo, no es nada del otro mundo y que es una cosa muy pequeña que podemos empezar por cambiar. Claro. Sí, precisamente yo quería mencionar dos cosas bien importantes. La primera es que yo creo que un problema que pasa mucho en educación sexual es que es como un lastre que van cargando los padres, pero desde muchas generaciones atrás. Obviamente no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, muchos padres yo creo que fallan enormemente en este ámbito porque sus padres fueron incapaces de proporcionarles como esta educación sexual, al igual que la escuela, y pues también, ¿no? La parte autodidacta estuvo ausente ahí. Entonces, pues es un error que se va replicando, ¿no? Generación tras generación. Es bien importante que ahorita jóvenes, bueno, poquitos jóvenes que nos están viendo, pero que tratemos de romper con ese ciclo. O sea, en serio, buscar informarnos sobre qué es la sexualidad en todo el sentido de la palabra. Y pues obviamente van a surgir dudas, para eso están los padres, para eso están los maestros, o cualquier otra persona que sea de nuestra confianza. Pero además yo creo que es muy importante que sea de su confianza, pero que tenga más información que la que pueden tener los jóvenes, porque a lo mejor tenemos toda la confianza con el compañerito de la escuela, estoy en secundaria, pero está en las mismas condiciones que yo. Está igual o más peor. Ajá. Sí. Entonces, lejos de que sea una situación que me permita avanzar en términos de saber qué es lo que pasa, pues termino mucho más confundido. Y para ello también es necesario considerar la apertura en la comunicación, en la verbalización con los padres de familia. ¿Qué opinas, José Ángel? Sí, porque además de que existe la ausencia de información, puede venir la desinformación, porque pueden llegarse a tocar rumores o cosas que se suelen tocar cuando no hay información. Por ejemplo, está el caso de que decían que una mujer en su primera relación sexual no puede quedar embarazada. Es un mito. O sea, no tiene nada lógico en esa afirmación, pero mucha gente lo cree porque se lo dicen sus padres, porque se lo puede decir un amigo, alguien cercano, y la verdad es que eso no ayuda en nada, nada más provoca que los jóvenes sigan con esta ignorancia. Fíjense, esta situación a mí me recuerda algo que efectivamente con mis amigas en aquellos tiempos comentaban, y era justo esto que tú dices, José Ángel. En la primera relación sexual, las mujeres no se embarazan. Y ojo, según expertos médicos ginecólogos, es la excitación en esas primeras relaciones sexuales lo que puede generar que la mujer se embarace. Entonces, lejos de ser difícil, es mucho más alto el porcentaje de que suceda. Entonces, hay muchos aspectos que se vuelven mitos y que no son lo mejor seguirlo, y justamente la forma en la que podemos ir abatiendo esto es a través de la información que podamos tener. ¿Conoces algún mito o alguna situación así, Aaron? Híjole, pues hay muchos, sobre todo con la masturbación. En los hombres un clásico era que si te masturbabas, de hecho habían dos versiones del mismo mito. La primera era, si te masturbas te van a salir pelos en la mano, ¿no? ¿Quién sabe por qué? O sea, jamás logré entender la razón, pero bueno, es lo que se decía. Y la otra es que si no te masturbabas, el semen iba a subir a tu cerebro y ibas a quedar loquito. Yo nunca escuché eso. No, es que eso era ya
Eso era ya como, Wow. como un mito muy, no sé, quizás abandonado, pero sí llegué a escucharlo y pues obviamente lo primero que hice fue llegar con mis papás y decirles, oigan, es cierto. Me voy a quedar. Y, o sea, afortunadamente fue irrisorio para ellos y pues, ya me explicaron perfectamente, ¿no? Que la masturbación es buena, o sea, es algo completamente humano, natural, y que no va a pasar eso, o sea, no hay forma de que pase eso. ¿Cómo se llega a plantear estas cosas con los hijos, Mesli? Desde el punto de vista de los jóvenes, porque a lo mejor yo como mamá tengo una idea, ¿no? Y ahorita comparto, pero desde el punto de vista de los jóvenes y que están en este proceso de saber cómo le hacemos para que los jóvenes tengan la confianza de contarnos. Pues yo creo que la confianza con un hijo se va construyendo desde el principio. Creo que hay muchos padres que se esperan hasta que sus hijos son adolescentes para intentar construir esta comunicación y esta confianza. Y obviamente empezar desde ahí es muy difícil. Creo que debe de haber una apertura desde el principio. Y que además, por supuesto, la confianza tiene que ir en ambos sentidos. De hecho, pues es mucho más fácil que yo me anime a contarte algo si siento que tú también me estás compartiendo cosas, pues quizás un poco más íntimas, ¿no? Y también como demostrar que no es un tabú y demostrar que no tiene nada de malo, que no es algo prohibido, que no es un tema que no se pueda tratar. Yo recuerdo mucho y me da mucha risa una vez que iba en el coche con mis papás y estábamos escuchando Chilanga Banda y les pregunté, ¿qué es eso de enchufar una chava? Y lo mismo, o sea, se rieron y me dijeron, se refiere a tener relaciones sexuales. Y así, pero lo dicen justo con toda la naturalidad, sin ponerse nerviosos, sin voltearse a ver con cara de, ay, ¿y ahora qué le decimos? Entonces, depende mucho de la naturalidad con la que se explican las cosas. Claro. Ahí me gustaría agregar algo. Yo creo que la confianza, quizás hasta lo podríamos ver como algo esotérico. Yo creo que es algo que se transmite, como que se siente, ¿no? De la otra persona. Y de hecho, hace rato quería comentar algo también, encaminado a eso. Creo que hace rato comentaste, José Ángel, que es bien importante empezar a hablar contactos sobre el tema. ¿Así? Yo le quitaría esa última parte, o sea, es importante empezar a hablar. Si vemos que nuestros papás nos están hablando con completa calma sobre el tema, obviamente no lo vamos a ver como algo prohibido, no va a ser algo de lo que tengamos que estar avergonzados. Entonces, creo que es bien importante que sí se empiece a generar, como bien dices, esta relación entre padres e hijos, con completa apertura, sin miedo, sin temor, y sin estas barreras que nosotros mismos ponemos, tanto padres como hijos. Entonces, yo creo que sería importante eso. José Ángel, ¿tú qué sugerirías para mejorar esta comunicación y esta confianza entre padres de familia e hijos? Pues yo creo que lo más importante sería empezar a tiempo, porque como ya lo mencionaron, hay quienes esperan a que uno sea adolescente. No sé, la verdad es que esto está mal, como comentamos al inicio, hay niñas que llegan a estar embarazadas desde los 12 años. Entonces, ¿en qué momento se le explicaron a estas niñas lo que es la educación sexual? Y es algo preocupante. Entonces, yo creo que sí, tiene razón Aaron, hay que abordar el tema con normalidad y lo más importante es que los papás también se vean seguros cuando nos platican de esto, porque si vemos que los papás están como asustados de hablar de esto, como que nos transmiten esa sensación, ¿no? Así como que, pues yo tampoco quiero hablar de esto, si tú no quieres hablar de esto, yo menos. Así que, pues sí, yo creo que sería hablar con seguridad y hacerlo a tiempo, ¿no? Luego, entonces, esta cuestión que yo decía y que mi maestro de la licenciatura comentó
acerca de ver a los papás de manera asexuada, como que ellos ni tienen relaciones sexuales, ni tienen placer, ni disfrutan, ni tienen deseos. O sea, es algo que valdría la pena que fuéramos como padres de familia rompiendo. Completamente, sí. Creo que algo que yo vi mucho en mi casa es que, pues eso era igual muy, muy normal, o sea, como hacer chistes al respecto, como que mis papás se coquetearan y así, o sea, supongo que para todo hay límites y hay cosas que no me gustaría saber, detalles que no me interesan, pero sí, completamente, verlo como algo normal. Incluso pasa en las películas, ¿no? Que los hijos se enojan cuando una pareja está divorciada y alguno de los papás tiene una nueva pareja. Se enojan cuando pues están en su derecho de tener una pareja y están en su derecho de vivir su sexualidad como quieran y adelante. ¿Por qué tendrían que ser asexuados? ¿Por qué tendrían que pues ya, o sea, me tuvieron y con eso basta, ¿no? Ya para qué quieren hacer más cosas. Ya se cumplió su propósito. Sí, ya, vale. Pero fíjense que eso también tiene que ver con una tradición en México. Sí. O sea, y es una cuestión cultural, ¿no? Esta noción de que, y sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Durante mucho tiempo fue, si tú quieres tener relaciones sexuales, te tienes que casar. Y el hombre sí puede experimentar antes del matrimonio. Entonces, ¿eso está bien o está mal para los jóvenes? No, pues por supuesto cada quien tiene derecho a vivir su vida sexual como quiera. O sea, a lo mejor si yo me quiero esperar a casarme está muy bien, pero es mi decisión. Si yo quiero experimentar unas cuantas veces antes de casarme, también está bien. O si te quieres casar o no. Exacto, si me quiero casar o no también. Y eso independientemente de que seas hombre o mujer, cada quien tiene derecho de llevar su vida sexual como mejor le parezca, informadamente, claro. Pero eso también tendría que ver con la parte de la educación sexual deficiente, ¿o no? Desde su punto de vista. Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, O sea, es que disfrutar de tu vida sexual no significa que andes experimentando sin precauciones. Ajá. O sea, la educación sexual implica en que tomes tus medidas sanitarias y de seguridad para que no tengas ninguna enfermedad de transmisión sexual, un embarazo no deseado, vaya, que lo disfrutes sin tener consecuencias que no sean agradables para ti ni para tu pareja o parejas. ok. ¿Tú qué opinas, Aaron? Híjole, es que hasta miedo me da opinar porque ya estamos entrando en temas religiosos. Yo creo que sí, la catalogaría como deficiente, porque la religión no tendría por qué limitar nuestra sexualidad, sobre todo con las mujeres, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de un marianismo, pero bien marcado, ¿no? O sea, mujeres abnegadas, que están para servir al hombre, y pues bueno, que tienen que soportar todo ese dolor, ¿no? Por el bien de sus niños. Esto va de la mano con el machismo, o sea, son como dos caras de la misma moneda. Entonces, yo creo que es deficiente completamente. Y pues sí, es difícil porque también la sociedad mexicana es altamente religiosa. Entonces, yo creo que nosotros jóvenes ya estamos rompiendo un poquito con esta parte, pues sí, religiosa. Me da gusto. Pero pues sí, creo que habría que buscar otras fuentes, no solamente limitarse a una sola institución. También están las escuelas, está la familia, están los propios amigos. O sea, tomar de todos los lados que nos sea posible información. Hay una frase que últimamente he visto mucho y que creo que salió de una serie, eso no me consta, pero que dice, no estás perdiendo tu virginidad, estás ganando tu vida sexual. Entonces, creo que este constructo igual de la virginidad es una cosa muy tremenda que te puede hacer sentir como
es que voy a perder algo, es que ya no voy a ser igual de pura, es que ya no voy a ser igual de inocente, es que qué tal que después ya no me quieren, es que qué van a decir de Además, mí. los hombres las prefieren inocentes. Claro, Sí, para claro. casarse, porque para otras cosas tal vez no. Solo la de la boda se prefiere pura. Entonces creo que esto es muy importante porque es un concepto que no está en los hombres. Los hombres no pierden su virginidad, los hombres solo van por la vida, las mujeres sí. Y no tenemos por qué verlo de esa forma, como que estamos perdiendo algo, porque al contrario, estamos descubriendo una nueva área de nuestra vida que puede ser sumamente disfrutable. Claro. El punto es cómo orientamos, o sea, y a mí me parece muy interesante que ustedes digan, bueno, ahora se ve desde otra perspectiva en los jóvenes. Y yo les pregunto a ustedes, ¿realmente se ve desde otra perspectiva en los jóvenes? O sea, así, la verdad, o tú, por ejemplo, a lo mejor en el caso de los hombres lo ven desde una forma, en el caso de las mujeres desde otra, o ya sienten que van un poco más parejitos. ¿Qué sucede ahí? No, yo realmente creo que la cosa va mucho más pareja. Creo que de verdad hay muchas mujeres diciendo, vaya, ¿Qué pasó? tal vez las cosas no son como me hacían pensar. Y que los hombres también están mucho más abiertos a esta idea de, pues no tiene que ser su primera vez conmigo, no tiene por qué ser pura, santa e inocente, y Claro. que las cosas sí van mucho más parejas. Por supuesto, no creo que sean todos los casos, pero creo que sí va mucho más equilibrado. José Ángel, ¿tú qué opinas? ¿Sí sientes que va mucho más equilibrado? Yo creo que sí, porque, bueno, yo con mis amigos he llegado a ver el caso de otros amigos que llegaron a ser padres a temprana edad y pues a lo mejor todos conocemos algún amigo, algún conocido, un familiar que ha llegado a este caso y, y pues tomamos conciencia, ¿no? De que no queremos que eso nos pase a nosotros y qué se puede hacer para evitar estas situaciones, ¿no? Porque la abstinencia, claro que es una opción, pero la verdad es que no muchos optan por ella. Por eso es mejor tener conocimientos de cómo tener una vida sexual placentera, pero bien protegida. Ok. Aaron, ¿qué opinas? Pues yo opino que iba a decir algo, pero se me olvidó por completo. A veces pasa. Me pasó la vez pasada. Ya recordé. Yo lamentablemente creo que no. Todavía no está igualado. Yo creo que todavía está muy dividido esto. Pero aquí sí ya me estaría metiendo en el terreno de la educación como tal. Yo creo que todavía sigue siendo un privilegio. Entonces yo veo que en mis círculos sociales más próximos de amigos, sí estamos a la par. O sea, yo sí veo que mujeres y hombres ya estamos con la misma mentalidad de que la sexualidad es algo completamente natural, que debe disfrutarse y que no te da más o menos valor tener ciertas sexualidades. Pero también lo noto con personas que lamentablemente tuvieron una educación más precaria, que sí se sigue manejando esto que decías hace rato, ¿no? O sea, la mujer virgen, pura y demás, va a ser mucho más valiosa que la mujer que se asemeja al hombre, ¿no? Que está experimentando a diestra y siniestra y pues que no se valora, no se da a respetar. No se da a respetar. Estoy Ese es un citando. clásico. Sí. Entonces yo creo que sí, todavía sigue muy fragmentado como estos sectores de la población. Espero que pronto cambie eso, pero la verdad lo veo muy difícil. Sí, por supuesto. Yo creo que, como dices, depende mucho del contexto y de la generación. O sea, quizás incluso generaciones no muy arriba de nosotros todavía están más dispares, pero creo que entre amigos, entre personas cercanas, sí la cosa ahí va y por algo se empieza. Claro, sí, por algo se empieza. Yo me quedo pensando en esto que ustedes dicen y cómo las diferentes generaciones hemos vivido esta situación. Y bueno, comparto con ustedes que aunque no soy joven como ustedes, ¿verdad? De todas formas, hay cosas que a mí en lo personal y
en el vínculo y contexto que hay con otras mujeres y con otros hombres, pues la pregunta es, ¿cómo somos capaces de ejercer la sexualidad en todas las etapas de la vida? ¿No? Porque finalmente empiezan a lo mejor en la infancia con esta cuestión de la educación sexual y muchos mitos y tabúes se llevan hasta la edad adulta. Sí. Y entonces podemos encontrarnos a mujeres de 50 años o a hombres de 50 años en donde la situación es, no, pues para mí eso ya no, o sea, para mí como que la sexualidad se cerró, tuve a mis hijos y bye, ¿no? Cuando realmente no debe de ser así. Y bueno, estamos hablando de diferentes etapas de la vida que por supuesto que se ven alteradas por creencias que no están fundamentadas en ningún lado. Y entonces es como, o sea, a mí me inquieta y me deja pensando, ¿qué hacemos para orientar de la mejor manera a las nuevas generaciones en aras de realmente llevar a las personas a ser más conscientes, a contar con información y a poder tomar decisiones en pleno uso de la conciencia, sin dejar a un lado los deseos y las emociones personales, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? O sea, ¿cómo o qué tips podrían darles ustedes a mujeres, a hombres, a sus compañeros, a sus amigos, de cara a esto que ustedes han experimentado y a lo mejor a las cosas que están reflexionando actualmente? Qué complejo. Bueno, un poco retomando lo que decías de que hasta cierta edad ya tuve mis hijos y ya va, creo que también tendemos mucho a ver a las personas adultas mayores como asexuadas. Ajá. También porque Eso pues es ya eso. son tiernos, son viejitos, se dan la mano, quizás se dan un beso, pero hasta ahí. nada más. Cuando no, o sea, quizás si yo ya no me siento con el ánimo de, pues no lo hago, pero no tiene por qué ser así. Hay muchos viejitos que seguramente llevan una vida sexual activa y está bien. Como que creo que la sexualidad la dejamos en un Adolescentes. en un periodo de tiempo así de chiquito y eso por supuesto también nos limita mucho. Sí, por supuesto. Y como tip, no sé, creo que es importante conocerse a sí mismo, por ejemplo, es un buen inicio, saber qué me gusta, qué no me gusta y explorarse en todo el sentido de la palabra, porque incluso la parte erótica no tiene que ver únicamente con los genitales, bien puedo ver qué se siente si me hago suavecito en el brazo, en la cara, cómo es diferente cada tocamiento, por decirlo así. Las sensaciones de la música. Ajá, todo, es un universo. ¿Aaron? Bueno, es que me quedé pensando en que nuestra generación de jóvenes, pues se caracteriza porque ya estamos rompiendo con muchos de los esquemas que se traían antes, pero también me quedé pensando en que también hay mucha información ahí afuera, quizás no toda es confiable, ajá, pero yo creo que más bien sí tendría, mi tip sería, síganse informando, o sea, sí, siempre dependiendo de gente que ustedes saben que tiene cierto nivel de conocimientos, pero también fomentar esta parte autodidacta. En serio, en internet hay muchísima información confiable sobre el tema que ustedes gusten. Entonces, cualquier duda o mito o graciosada que lleguen a escuchar, como las que ya dijimos, búsquenlo así textual, búsquenlo en Google y pues léanse 2, 3 opciones que les aparezcan y les aseguro que van a salir de muchas dudas. Ese sería mi tip. Sean un poquito más autodidactas y sobre todo críticos. Porque también, confiar mucho en tus cuates, yo creo que es malo.
porque seguramente están igual o más perdidos que tú. Sí. Y quitarse la pena, creo que igual es muy importante, porque puede que incluso nos dé pena con nosotros mismos buscar información y ser autodidacta. Claro. Entonces creo que esa es una parte muy importante. Si hasta, no sé, entrar a una tienda de juguetes sexuales y cosas así, es como la travesura del año, ¿no? Sí, ¿eh? Entonces, Ujú. la normalidad, de verdad, quitarse la pena y eso puede ayudar en derribar tabúes, en estar más informado, en disfrutar más el acto o la presencia de alguien. Ayuda en todo. Porque incluso, y con esto también paso a una pregunta para José Ángel, hay casos incluso, porque bueno, lo han comentado en algunas intervenciones que se han hecho, de personas no jóvenes, y jóvenes también, que entre más conflictos tienen con la pareja, pues dicen que disfrutan más las relaciones sexuales después y disfrutan más el estar con la pareja, ¿no? Sexo de reconciliación. Ajá, o Así sea, se bueno, llama. hasta el, o sea, sexo de reconciliación. Ojo, o sea, eso también está dentro de una sexualidad sana, No. ¿o no? ¿No? ¿Tú qué opinas, José Ángel? Yo creo que aquí ya nos estamos acercando al tema que ya habíamos visto de las relaciones tóxicas, ¿no? En donde no te quiero, no me quieres, pero te necesito y me necesitas. O sea, no sé, yo no estoy a favor de que sean casos así, ¿no? Que en donde, pues se piense de esa manera, de que pues nada más me sirves para esto, pero fuera de eso fingimos una relación, porque ese es el problema, fingir la relación y nos odiamos por dentro, ¿no? Pero pero sí, se llega a dar y sí, o sea, es muy conocido eso de reconciliarse de esa manera, que hasta lo podemos ver en series, en películas, que eso llega a pasar. Es muy normal ver ese tipo de casos. Aaron. Yo pienso que es malo si se hace ya como un patrón en la relación. Obviamente, pues sí, coincido completamente con José Ángel, ¿no? Ya empieza a ser como una relación que está presentando muchos problemas y que pareciera ser que no se resuelve, nada más como que la solución es transitoria, es una relación sexual violenta y hasta ahí, ¿no? Y ya no hablamos más del tema. Pero también siento que es parte de la sexualidad, o sea, como este sexo de reconciliación, es una parte muy agradable, porque a fin de cuentas es una manera de sublevar como toda esta carga que tenemos por dentro. Es como una llave de presión, a mi parecer, o sea, como que le abres a la válvula y escapa todo ese coraje, todo eso que tienes dentro. Y es agradable. Quizás después se pueda dar una charla que llegue a una solución y ya no sea transitorio, ¿no? Pero habría que tener cuidado con eso, con que no se haga un patrón, no se haga una constante en la relación. Yo creo que tener sexo después de una pelea, pues depende mucho de cada quien, es cuestión de gustos, como en todo. Puede ser que sea muy satisfactorio, puede ser que yo no tenga ganas, no lo sé, pero por supuesto que no es una solución, o sea, quizás lo disfrute mucho en el momento, pero no es una solución real al conflicto que nos llevó a la pelea, ¿no? Entonces creo que en realidad ahí, por supuesto, lo más importante es dialogar y solucionar las cosas, llegar a un punto medio, negociar, no lo sé, pero pues el sexo no es una respuesta. Puede ser una recompensa después de un muy buen pensado trato, no lo sé, vamos a sellar el trato, puede ser, Sí. pero no es una solución. Ok, pues estamos a unos minutitos de concluir esta transmisión y a mí me gustaría que antes de despedirnos, pues dijeran una recomendación para padres de familia, una recomendación para jóvenes, una recomendación para maestros.
¿Qué podemos sugerirles? Aarón. Ok. Yo creo que la responsabilidad más grande la tendrían los padres de familia, desde mi muy particular punto de vista, porque ellos no solamente tendrían que enseñarnos la parte biológica, también tendría que ser la parte erótica, ¿no? Esta parte como sentimental, si queremos verlo así. Pero de nuevo, o sea, platicarlo con sus hijos con la mayor tranquilidad posible. O sea, si ustedes están asustados, les aseguro que van a transmitir ese miedo a sus niños. Esa sería para los padres. Para los jóvenes, ya lo dije hace rato, traten de fomentar un poquito más este pensamiento crítico y ser selectivos con las fuentes de información que tienen. Con los maestros, pues yo creo que ellos, yo creo que su rol se limita exclusivamente a la parte biológica. O sea, si hacen esta parte, si se limitan a eso y lo hacen bien, yo creo que pueden beneficiar a muchos chavitos, ¿no? Por el resto de sus vidas. Y pues ya lo demás lo irán adquiriendo, me imagino que sobre la marcha, pero sobre una marcha segura, gracias a ustedes, gracias a todo lo que le enseñaron a sus estudiantes, ¿no? Ya no habría tanto de qué preocuparse por ETS ni nada de eso. Gracias, Aarón. José Ángel. Sí, para empezar con los padres de familia, sí hay que ser muy directos con los temas que se van a abordar. Hay que, pues no tener miedo de tocar estos temas. Y por más difícil que les parezca a los padres hablar de esto, piensen en las consecuencias que podría tener que su hijo pueda tener una educación pobre. Desde que arruine sus estudios, sus sueños por volverse un padre o madre muy joven, incluso hasta les puede costar la vida si es una edad muy, muy temprana, o una enfermedad de transmisión sexual que lo puede perseguir toda la vida y pues en algunos casos hasta le puede costar la vida, ¿verdad? A los jóvenes, que muy importante que pueden buscar información ellos mismos, así como lo decía Aarón. Yo recuerdo que alguna vez platiqué con un doctor cuando tenía 10, 11 años y él me resolvía mis dudas porque me gustaba buscar información de primera mano, ¿no? Información que sea segura, que sea confiable. Y para los maestros, yo creo que no se queden cortos con hablar solo de reproducción, porque hablar de esos tabús que están bloqueados, porque en los libros no lo dicen, ¿eh? Solo dicen la relación sexual es de aquí a acá y punto. No, o sea, hay mucho más que se puede indagar para enseñarle a los alumnos y no está mal, no está mal, porque muchas veces se piensa que es eso, ¿no? Que es como pervertir a los alumnos o que el que les cuente a un alumno de educación sexual, el maestro es un pervertido y no es así. Es educación y todo el mundo tiene derecho a tener una buena educación. Gracias, José Ángel. Mesty. Creo que tanto a los padres como a los jóvenes es lo que ya había comentado, quitarse la pena y hablar con naturalidad del asunto. Al principio puede ser complicado porque justo estamos en un país en el que hablar de estas cosas puede ser sumamente difícil, sumamente vergonzoso, pero es algo completamente normal y no tendría por qué despertar en nosotros estas sensaciones. Entonces, pues sí, quizás al principio nos cueste trabajo, pero si lo vamos haciendo poco a poco va a ser más y más fácil. Y creo que lo otro no es tanto para los maestros, sino para las instituciones educativas o para la SEP o para, no sé, pero creo que sería muy importante meter mucho más estos temas. Como les comentaba al inicio de esta plática, en mi escuela me parece que la educación sexual era buena y aún así era un taller que se daba una vez al año y no me parece suficiente. Creo que se debería hablar mucho más de esto y creo que también sería importante incluir esto que ya comentaba acerca de la orientación sexual y la identidad de género, porque también tiene que ver con la forma en la que yo vivo mi sexualidad. Entonces, pues eso, creo que deberían incluirse esos temas
los planes curriculares. Y pues es algo que no depende tanto de los maestros. Ok, muchas gracias, Mestli. Pues miren, yo creo que se han abordado muchas cosas que los jóvenes nos dejan ver. Yo como mamá me quedo reflexionando, por supuesto, primero, hasta qué punto he hecho cosas que permitan que mi hija tenga un criterio más amplio, que sea capaz de expresar qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Y yo creo que eso es un elemento muy importante como padres de familia. Yo cuando estaba embarazada, allá lejanos años, decía que estaba yo pensando cuál iba a ser el perfil de egreso para mi hija. O sea, esto es, ¿cómo me la imaginaba, ¿no? Ya siendo una persona más grande, una joven. Y este perfil de egreso incluía la capacidad de comunicar sus ideas y de ser responsable de las decisiones que tomaba. Entonces, para poder llegar a eso es importante darle la posibilidad de hablar y de que diga qué piensa, si está de acuerdo, no está de acuerdo, y a veces con las cosas más simples. O sea, no se empieza a hablar de sexualidad de la nada. Se empieza a hablar de sexualidad primero con las cosas como puede ser la comida, qué te gusta y qué no te gusta. En qué horarios te gusta dormir y en qué horarios no te gusta dormir, de qué colores te quieres vestir, cómo te gusta vestirte. O sea, empezamos a hablar de quiénes somos para poder llegar a cosas más complejas, en el caso de los padres de familia. En el caso de los jóvenes, yo creo que no hay como el que sean inquietos y que busquen información y que siempre piensen que puede haber y que a lo mejor identifiquen en quién pueden confiar para algunas cosas y en quién más para otras cosas, y que puedan acudir a ellos cuando tengan dudas. A mí me ha pasado que amigos de mi hija vienen y me preguntan a mí cosas en lugar de preguntarles a sus papás. Y esto, por ejemplo, es algo que yo digo, está bien si conmigo están teniendo confianza, pero entonces como jóvenes identifiquen con quién pueden acercarse y preguntar, que tenga más información que ustedes. Y para las cuestiones educativas, y que a lo mejor ahí incluyo aspectos que tienen que ver, que son más complejos, sí, por supuesto, partir de propuestas curriculares más certeras, que se puedan ahondar más desde la tutoría, desde la biología. Finalmente hay todo un eje que tiene que ver con educación socioemocional, en donde se trabajan aspectos que están muy vinculados al autoconocimiento, a la empatía, a la colaboración, y desde ahí podemos ir generando un trabajo interesante en estos temas como docentes. Pero además, y eso ya para toda la población, yo pensaría que no se puede llegar a decir soy una persona feliz si yo mismo estoy teniendo temor de las cosas que siento y de las cosas que quiero. Entonces, el punto de partida es, primero, como educador, ya seas padre de familia o ya seas docente, cuestiónate cómo estás de cara a tu felicidad como persona. Si tú te sientes bien y a gusto, y analiza por qué. Y eso te va a permitir justamente tener la mejor manera para orientar a nuevas generaciones. Yo creo que no podemos decir que vamos a orientar a nuevas generaciones si antes no hemos reflexionado qué es lo que está pasando con nosotros. Y por supuesto, la sexualidad abarca toda la vida. Algo más que se me ocurrió que puede ser un buen tip para los padres de familia es, se me fue la palabra, aceptar las negativas de el hijo. Un poco como decía Marisa, preguntar qué te gusta y qué no, y aceptar cuando dice que no,
Porque algo que puede parecer que no influye directamente en la sexualidad puede ser sumamente importante. Saber decir no de forma contundente y saber que se tiene que respetar ese no. Incluso en el sentido de, ay, saluda de beso a tu tía. Bueno, si yo no quiero, no, es mi cuerpo, yo decido a quién besar, no quiero. Y no es que sea grosera necesariamente, es que simplemente no me nace y está bien, no tienen por qué forzarme. Creo que eso es muy importante y que es muy común esto de, dale abrazo, dale beso y no, no tiene por qué ser así. Muchas gracias, Mezcli. ¿Algo más que quieran decir o ya nos despedimos? Creo que ya abarcamos bastante, ¿no? Okay. Sí. Pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo dentro de 15 días con jóvenes. Si a ustedes les parece que este tema es importante y quieren compartir el video con sus alumnos, con sus compañeros, con padres de familia, adelante. Por supuesto, lo que nosotros queremos es llegar a jóvenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Bye, José Ángel. Nos vemos.